Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del verso 26 al 38. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos, seguidores de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que nos permite la vida y la salud y el poder meditar y compartir su palabra. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Y por eso le damos la bienvenida a todos ustedes, católicos y no católicos, e invitándolos a suscribirse para que puedan formar parte de este gran proyecto de Dios, un canal de evangelización. Es así como están cordialmente invitados a formar parte de este proyecto de Dios, suscribiéndose, activando la campanita y dejando su like. San Lucas capítulo 1 del verso 26 al 38. La iglesia, o sea, nosotros los creyentes, celebramos esa gran fiesta, esa gran solemnidad del anuncio de parte de Dios por medio del ángel a una mujer sencilla y humilde. Celebramos porque Dios no ha querido que nos quedemos huérfanos. Hay otros que por ellos mismos siguen huérfanos, pero nosotros no, porque somos la iglesia verdadera. Hoy el Evangelio nos invita a hombres y mujeres sencillos y humildes de corazón a dar el sí a su palabra, a la palabra de Dios. Que se haga en mí de acuerdo a tu santa voluntad, de acuerdo a tu palabra, a ejemplo de la Virgen María, a ejemplo de nuestra Madre. Pero ¿qué pasa? Los soberbios, los orgullosos, no lo dan, no lo aceptan. ¿Qué hacen esos soberbios y orgullosos? Rechazan la invitación, rechazan la palabra de Dios. Incluso rechazan la Madre del Cielo. Y es por eso que nosotros debemos pedir a Dios la sabiduría para que puedan comprender nuestros hermanos que atacan a nuestra Madre la Virgen, y que es un pecado atacar a la Madre de nuestro Salvador. Es un pecado atacar a esa que fue instrumento de Dios para traer al mundo al Salvador, y la atacan. ¿Por qué? ¿Por qué la atacan? Porque atrás de esto hay alguien que quiere destruir el camino, la verdad y la vida. Y por eso, cada día el ataque en contra de nuestra Madre la Virgen María. Hay muchos que quieren refutar esta enseñanza con la razón, pero nunca van a poder. Y es por eso
que debemos orar y pedir por esos hermanos que están ciegos de entendimiento y lo que hacen es atacar y calumniar al instrumento de Dios. Una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer virgen. Por eso dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hoy el Evangelio nos invita a reflexionar, nos invita a meditar y a creer para hacer la voluntad de Dios. ¿En qué paso estamos nosotros? Son 3 pasos lo que hoy el Evangelio nos invita. Reflexionar, meditar y creer para hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que hoy tenemos el ejemplo, lo que Jesús nos enseña en las Sagradas Escrituras. Recuerde usted que San Lucas investigó la palabra de Dios, investigó antes de escribir. Y a San Lucas le pareció bueno, escribió todo y él nos enseña sobre la Virgen María y el nacimiento de Cristo. Por eso hay muchos que dicen, es que María está condenada. Por eso los católicos dicen, Dios te salve María. No saben que esa frase es una oración de parte de Dios a la Virgen María. Hay muchos que dicen, María dice está condenada porque tuvo más hijos. Después que dio a luz, tuvo más hijos de José. Es la razón humana, pero no lo que dice las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. Eso no lo dice. Por eso somos invitados a reflexionar, a meditar y a creer para hacer la voluntad de Dios. Y debemos hacer un examen de conciencia. ¿En qué paso estamos nosotros? Recuerden que la primera lectura del día de hoy de Isaías en su capítulo 7, en su verso 14, nos enseña que él muchos años atrás, lo profetizó. El profeta Isaías, años atrás, lo profetizó. Donde dice, el Señor pues les dará esta señal. Es algo nunca habían visto, algo que es una señal, fíjese bien, que esa señal es de parte de Dios. La joven está embarazada y da a luz un varón. ¿Cuándo ustedes han escuchado que una mujer queda embarazada sin tener el varón con ella? ¿Cuándo ustedes han visto eso? Y por eso las Sagradas Escrituras, San Lucas escribe y dice que es una señal. La joven está embarazada y da a luz un varón. No dice 2, ni 3, ni 4, ni más. Dice, y da a luz un varón. Entonces, aquellos que andan enseñando, que andan diciendo que María tuvo más hijos, que de José, del soldado romano, no tienen cómo refutar, no tienen argumentos cómo comprobarlo, solamente son palabras. ¿Y quién es el que resulta engañado? El católico ignorante. Ignorante no es una mala palabra, ignorante es desconocimiento a las cosas de Dios. Desconocimiento a la palabra de Dios. Por eso el profeta Isaías lo dice. El Señor pues les dará esta señal, la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le ponen el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, la unión de Dios con el hombre, ¿sí? Emmanuel. Entonces, eso se le llama religión. Cuando hay unos que dicen, no hay ni una religión que salva. Dice, Dios no dejó religión. ¿Y esto qué es? Religión quiere decir religare, que es la unión de Dios con el hombre. Por eso dice, y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. La unión de Dios con el hombre.
y el hombre con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso, esa mujer que se prestó, fíjese bien, esa mujer que fue un instrumento de Dios, un instrumento para que la salvación llegara a este mundo. Hay muchos que lo rechazan, hay muchos que lo critican, hay muchos que la atacan sin tener idea. ¿Qué harán o qué pasará con esos hermanos el día de la muerte? Y que al presentarse ellos ante el Padre, vean a María al lado de su Hijo. ¿Qué es lo que pasaría? Yo no quisiera estar en los zapatos de ellos. Porque ellos la atacan como no tienen ni idea. ¿Y qué es lo que nos enseña el Evangelio? A reflexionar, a meditar y a creer para hacer la voluntad de Dios. Por eso el profeta Isaías lo dice en la primera lectura del capítulo 7, del verso 10 al siguiente. En el verso 10 dice: Yahvé habló otra vez para Ahaz, le dijo: pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea de las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz: no la pediré, porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos, que también quiere cansar a mi Dios? ¿Acaso los que la atacan, los que la critican, acaso un día no llegarán a cansar a Dios con tantas criticaderas, con tantos ataques hacia la Madre del Cielo, la Madre de Dios, el instrumento de Dios? Y por eso dice el profeta: y dará a luz un varón al que ponen el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, la Madre de Dios es María. Pero como no queremos aceptar, no queremos reconocer, recuerde que en San Juan 19:26, Jesús nos da a su madre como nuestra madre. Jesús le dice al discípulo amado: he ahí a tu madre. Y le dice a María: he ahí a tu hijo. Y desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Porque hay muchos en el mundo que se llaman ser cristianos verdaderos, pero que no aceptan a la madre, al instrumento del cielo, al instrumento de Dios. ¿Por qué no la aceptan? ¿Por qué la rechazan? ¿Por qué la critican? ¿Por qué? Fíjese bien. Tantas calumnias al instrumento de Dios. Una mujer humilde, sencilla, virgen. Por eso dice las Sagradas Escrituras: el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo dice? Que nos deja como nuestra madre. Y todo aquel que quiere ser verdadero cristiano debe de tomar a María como la madre. Recuerde muy bien que el Señor nos lo enseña, que nosotros como verdaderos cristianos aceptamos, fíjese, nosotros la aceptamos porque somos la iglesia verdadera de Jesucristo. Y por eso, en San Lucas, capítulo 1, en el verso 42, recuerde, dice, ¿qué dice el profeta Isaías? Dice que dará a luz un varón. Y por eso, el evangelio de hoy, San Lucas capítulo 1, San Lucas capítulo 1 del 26, fíjese bien. San Lucas 1, 26 al 38 nos dice de esta manera: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel
hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Un hijo. No dice dos, no dice tres, lo que dice el profeta. No dice cuatro, dice un hijo. Entonces, ¿dónde viene la enseñanza que María sí tuvo más hijos? Lo que la Biblia nos dice que Jesús sí tuvo más hermanos, pero que María no tuvo más hijos. Por eso dice: y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo. Y hay muchos que se llaman ser cristianos que tienen el Espíritu Santo. Pero ¿qué espíritu tienen ellos? Hay que investigar las Escrituras. Porque el Espíritu Santo, en San Lucas capítulo 1 del verso 41, dice: desde el verso 40, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Cómo reaccionó Isabel? ¿Cómo fueron las palabras que Isabel dijo cuando fue llena del Espíritu Santo? Y entonces, ¿por qué aquellos que se llaman cristianos, que dicen que están llenos del Espíritu Santo, dicen que María es una cualquiera, que María es una prostituta, que María tuvo más hijos? Entonces, ¿qué espíritu es lo que ellos tienen? Recuerden que la profecía de Isaías se cumplió, dice San Mateo. San Mateo capítulo 1 del verso 21. Vamos a ver del verso 21. San Mateo 1, 22. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Un hijo, y que esa profecía se cumplió. Entonces, ¿por qué hay muchos que están en contra de ella? ¿Por qué hay muchos que no quieren al instrumento de Dios? ¿Por qué muchos están en contra de aquella mujer humilde y sencilla, donde el poder del Espíritu Santo lo cubrió con su sombra? Porque hay muchos que dicen que esa mujer es una cualquiera. Es triste y lamentable encontrarnos con esta enseñanza. San Mateo 1, 22, 23 dice que esa profecía de Isaías 7:14 se cumplió. Si se cumplió, ¿quién soy yo para rechazar? ¿Quién soy yo para contradecir la enseñanza de Dios? No por algo le llaman protestantes, porque protestan en contra de la palabra de Dios. Y es por eso que hoy la palabra nos enseña a meditar, a reflexionar y a creer para hacer la voluntad de Dios. ¿En qué paso están ustedes? ¿En qué paso estoy yo? ¿Ustedes están reflexionando la palabra? ¿Reflexionando el Evangelio? ¿Ustedes están meditando la palabra de Dios? ¿Ustedes creen en la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios? ¿En qué paso estamos? Hay que meditar el Evangelio. Por eso dice que en Hechos de los Apóstoles, fíjese bien, las primeras comunidades, ¿sí?, los primeros cristianos estaban acompañados de una mujer. Oiga cómo lo dice Hechos de los Apóstoles.
capítulo 1, del verso 12 al 14. Del verso 13. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa, donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. De los hermanos de Jesús, pero no de los hijos de María. ¿Sí? Ahí estaba María con los primeros cristianos. ¿Y hoy dónde están los que se llaman ser cristianos? ¿Dónde tienen a María? ¿Dónde la dejaron? ¿La dejaron escondida? ¿La dejaron tirada? ¿Dónde? Es una enseñanza diabólica. ¿Sí? Es una enseñanza que no es de Dios, la que ellos imparten, la que ellos comparten. Y muchos católicos se están dejando engañar. Muchos. Recuerde usted que la voluntad de Dios es de que todos seamos santos. Esa es la voluntad de Dios y para eso nosotros debemos de creer y de respetar, fíjese bien, a María, que fue el instrumento de Dios y la madre de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, del verso 8 al siguiente, usted puede leer del verso 1, donde dice que la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir. Ustedes pueden leer ahí, pero dice el verso 8. Comienza por decir: no quisiste sacrificio, ni ofrendas, ni te agradaron holocausto o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas que está para establecer el segundo. Esta voluntad de Dios, oiga, esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados, que seamos santos. La voluntad de Dios es de que nosotros lleguemos a la santidad mediante la fe, mediante las Sagradas Escrituras. Muchos se llaman ser seguidores de Jesucristo, muchos se llaman ser predicadores, pero ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde está la doctrina de Jesucristo? Muchos están en contra. Por todo el mundo hay multitudes de personas ya que están en contra, que están protestando de la Virgen María. Y saben, hay muchos que ya se llaman católicos. Nosotros somos cristianos evangélicos católicos, porque somos universal. Ellos lo dicen porque están en muchas partes ya. Pero, ¿qué es católico? Católico es aquel que cumple la enseñanza, los mandamientos de Jesucristo. Es eso, ser católico, cumplir la palabra del Señor. No solamente es decir que porque es universal, no, sino que también porque cumple la palabra de Dios. Perdón, estamos un poco de salud, pero les pedimos a ustedes que nos incluyan en sus oraciones para que Dios nos ayude y así poder meditar y compartir la palabra con esta salud que estamos un poco afectados ya desde unos días atrás. Es así pues como hoy la palabra del Señor nos lo invita. Recuerde que hay muchos que quieren refutar esta enseñanza, esta doctrina de Jesucristo con la razón humana, pero que eso no se va a poder. Entonces hoy el Evangelio nos invita a seguir. Tenemos el ejemplo de Isabel cuando recibió la visita de María y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó: bendita eres entre todas las mujeres. ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? La manifestación del Espíritu en Santa Isabel y la presentación de María juntamente con los primeros cristianos en Hechos capítulo 1, verso 13 y 14. Y por eso en San Juan capítulo 19, verso 26, Jesucristo deja a su madre al discípulo amado. Queridos hermanos, la palabra del Señor
nos enseña a que nosotros debemos reflexionar, meditar y creer para hacer la voluntad de Dios. Recuerde que dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Pero la palabra dice que para Dios nada es imposible. Entonces, tenemos hoy esta enseñanza maravillosa que a muchos no les agrada, que a muchos no les gusta escuchar, meditar sobre lo que es la doctrina de Jesucristo, cuando nos enseña sobre nuestra Madre, la Virgen María. Que no estamos huérfanos, que no estamos solos, que hay muchos que quieren vivir huérfanos, pues eso ya es cosa de ellos. Pero que hoy el Señor, a través de su palabra, nos ayuda, nos invita a acercarnos cada día más. Recuerden que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Queridos amigos y hermanos en la fe, pedimos a Dios para que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y pedimos a Dios que les regale el Espíritu Santo para poder entender y comprender su palabra, pidiendo también a ustedes que nos apoyen en este canal, un canal católico, un canal de evangelización que día a día está llevando el Evangelio a todas partes, que está sembrando la semilla en todas partes del mundo. Agradecemos a los hermanos mexicanos porque la mayoría de suscriptores, la mayoría que ven nuestros videos son de México. Saluditos y bendiciones, hermanos mexicanos, vecinos que son de nuestro país, de nuestra querida Guatemala. Pues que Dios los bendiga y sigamos evangelizando, sigamos preparándonos, conociendo la enseñanza. Recuerde, San Lucas lo investigó. San Lucas, esa investigación que hizo, se le llama catequesis y nosotros debemos meditar, debemos prepararnos en la catequesis, en el estudio de la palabra, para poder estar más cerca del Señor. San Lucas dice, después de haber investigado todas estas escrituras, dice, vamos a verlo, San Lucas capítulo 1, verso 1. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Ilustre Teófilo somos todos nosotros, o sea, amigos de Dios, dice. Por eso dice que le ha parecido también a mí, me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. La catequesis, la enseñanza. A San Lucas le pareció bueno analizar, meditar y después escribirlo, todo después de investigar. Es la invitación que queda en cada uno de nosotros, que Dios el Señor nos bendiga, que Dios el Señor nos concede todo lo que nuestro buen corazón desee. Y los nuevos vamos a suscribirnos, vamos a apoyar el canal de evangelización para que los laicos cada día seamos más. Que Dios los bendiga y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.